Bienvenidos a Historia Viva TV. Como dijimos en programas anteriores, el proceso de integración político-territorial de Venezuela fue largo, prácticamente abarca los 300 años, lo que hemos llamado la Venezuela colonial, pero fue particularmente muy interesante en el siglo XVIII. Estuvimos conversando sobre la actuación de una compañía por acciones, como lo fue la Real Compañía de Caracas o Compañía Guipuzcoana. Nos detuvimos en su actuación y la calificamos como de motor impulsador del desarrollo económico, político y social de dicha provincia pivote, sobre la cual, como veremos a continuación, para finales de la segunda década del siglo XVIII, vamos a tener pues la Capitanía General de Venezuela, génesis del territorio nacional actual. Esas provincias a las que hemos hecho referencia dependían de audiencias distintas. Voy a citar, por ejemplo, la audiencia de Santo Domingo. Otras dependían directamente de la corona. Pero a partir de 1717, el rey, en este caso sería Felipe V, decidió crear el virreinato de Santa Fe de Bogotá. ¿A qué me refiero cuando digo virreinato? Me estoy refiriendo a la máxima entidad política administrativa que se gestó en este territorio americano dependiente de la corona o de la metrópoli española. Virreinatos con un gobernador llamado virrey, luego capitanías generales con un capitán general y finalmente con audiencias o presidencias. En 1717, debido a la situación geográfica de este territorio, que para no dar más vuelta, quiero que los televidentes lo ubiquen como las actuales repúblicas de Colombia, Panamá, Ecuador y Venezuela, es decir, una buena parte del septentrión de América del Sur. Véanse los mapas correspondientes. En 1717, repito, el rey decidió agregar a Bogotá, digámoslo así, a Santa Fe de Bogotá, es decir, a la capital de esa nueva entidad, las provincias de Santa Fe, Nuevo Reino de Granada, Cartagena, Santa Marta, Maracaibo, Caracas, Antioquia, Guayana, Popayán y Quito. O sea, un inmenso territorio que iba a tener como capital a Bogotá, a Santa Fe. Bogotá es un nombre posterior, pero lo digo para cuestiones didácticas a fin de que ustedes se ubiquen rápidamente en el espacio. Claro, el objetivo era evitar o controlar una buena parte de ese contrabando o comercio ilícito que se estaba generando y también prever una posible invasión inglesa a este territorio. Entonces hay consideraciones de tipo geográfica y geopolítico. Quiero decirles a quienes me están viendo que de no haberse modificado esta situación, no existiría el actual territorio venezolano. Seríamos solo una república, quizás se llamaría Colombia, pero en todo caso sería solo una entidad. Bien, esta situación va a cambiar en 1723 ante el fracaso de ese virreinato. Y entonces, por Real Cédula, el rey decide que el gobierno del distrito, es decir, de Santa Fe, vuelva a correr según su antigua planta. Dicho en cristiano moderno, vuelva a ser, ¿sí? Vuelva a la realidad anterior a 1717, cuando se creó esta entidad. Quiere decir que para 1723 yo de nuevo tengo
provincias independientes o dependientes de audiencias foráneas a lo que hoy es el territorio venezolano. No olvidemos que en el mientras tanto, en 1728, yo tengo a la Real Compañía de Caracas o Compañía Guipuzcoana actuando sobre una sola de esas provincias, que es la provincia de Caracas o Venezuela. En 1739, el rey decide crear de nuevo el virreinato. Y en esta ocasión, el rey decidió, ¿sí?, que se anexaran al nuevo reino las provincias de Chocó, Popayán, Reino de Quito, Guayaquil, Antioquia, Cartagena, Santa Marta, Río de Hacha, Maracaibo, Caracas, Cumaná, Guayana, Isla de Trinidad, Margarita, Río Orinoco, Panamá, Portobelo, Baragua y el Darién. Es decir, repito lo que dije en el programa anterior, de no haberse modificado esta situación, el país, pues Venezuela como tal no existiría, sencillamente existiría una entidad que quizás hubiese recibido el nombre de Colombia o cualquier otro. Esta situación, fíjese, he dicho 1739, va a ser modificada nuevamente en 1742. Y aquí tiene la mano la Real Compañía, la actuación de la Real Compañía de Caracas o Compañía Guipuzcoana. ¿A qué me refiero? A que en 1742 el rey decide que las provincias de Caracas o de Venezuela, solo la provincia de Caracas o de Venezuela se independice y deje de estar bajo el gobierno del virreinato, entiéndase, de la actual Colombia. De no haberse modificado, y me perdonan que sea tan reiterativo, esta situación y hubiese llegado a nuestros días, el territorio de la República Bolivariana de Venezuela no hubiese sido otro que el correspondiente a los términos de la provincia de Caracas o Venezuela. Entiéndase, desde poco menos Maracapaná al oriente y hasta 8 millas de la actual capital de la Guajira colombiana, que es Río de Hacha. En la próxima parte continuamos con este proceso de integración político-territorial de Venezuela. Continuando con nuestra historia viva, particularmente este proceso de integración político-territorial de la actual Venezuela, al cual le hemos dedicado varios programas debido a lo complejo y ajustándonos a las reales cédulas, a la documentación existente, para que el televidente pueda de manera sencilla entender este proceso, un proceso interesantísimo, porque nos estamos refiriendo nada más y nada menos a cómo se gestó el territorio, por supuesto el territorio y sus poblamientos, sus pobladores, estamos hablando incluso de gentilicio, de Venezuela, de venezolanos y tantas otras cosas en estos 300 años de los historiadores que llamamos Venezuela colonial. Bien, en 1776, ya entonces con el rey Carlos III y con esta mentalidad borbónica, ¿no?, que por supuesto no es de este año, sino este comienzo de este siglo XVIII, una nueva concepción de lo que es el imperio, no tanto colonias, sino como provincias, no tanto como un lugar para explotar materias primas y recursos de todo tipo, sino como parte mismo de la monarquía española, como territorios fundamentales para que España
pudiera mantenerse como potencia a nivel europeo y mundial, y pensando en perfilar todo cuanto tiene que ver con hacienda, gobierno y economía y poblamiento en estos territorios, bueno, se piensa en crear para Venezuela lo que se llamó la Intendencia de Ejército y Real Hacienda, 1776. Debo decir que primero se experimentó con éxito en la isla de Cuba y luego se decidió pasar a tierra firme, y es por eso que tenemos esta intendencia en este año 1776. Voy despacio. En el aspecto económico, porque para eso viene esta intendencia de Real Hacienda y comercio y poblamiento, todo cuanto tiene que ver dentro de este ámbito, el rey entonces decide separar del virreinato de Santa Fe de Bogotá las provincias de Venezuela, Cumaná, Guayana, Maracaibo, Trinidad y Margarita. Y no solamente eso, sino que estas provincias las va a integrar en torno a Caracas, en donde vamos a tener en la capital, Santiago León de Caracas, un funcionario que se va a llamar el Real Intendente. Y este intendente no tiene nada que ver, y eso lo dice la Real Cédula, que se inhiba el virrey de Santa Fe. Es decir, se le quita al virrey la competencia en el orden económico sobre estas provincias. Y fijémonos que este territorio que abarcan, repito, las provincias de Venezuela, Cumaná, Guayana, Maracaibo, Trinidad y Margarita, van a ser las mismas que al año siguiente, el 8 de septiembre de 1777, se le van a quitar, se le van a segregar, se le van a separar de Bogotá, pero ahora con la Capitanía General en el orden gubernativo y militar, y que se inhiba de nuevo el virrey. Es decir, sobre la misma base territorial de la intendencia, yo voy a tener ahora que las provincias de Maracaibo, Guayana, Cumaná, Margarita, Trinidad y Caracas van a estar supeditadas al capitán general que va a residir en Santiago de León de Caracas. No se trata solo de una entidad militar, o vamos a decirlo de otra manera, en donde el funcionario de máxima jerarquía es un militar. No, repito, el texto de la Real Cédula dice en lo gubernativo y militar. Y en lo gubernativo, quienes se acerquen a la documentación existente en el Archivo General de India o cualquier documento de esta época, implica cosas como esta. Que el capitán general con residencia en Caracas tenga funciones de supervisión de lo que están haciendo los capuchinos catalanes en Guayana, de que la harina o el tabaco que viene de Barinas y va al Orinoco no tenga ningún inconveniente. Por supuesto que tiene que ver con cuestiones de fortificación y defensa, pero tiene que ver, y valga la redundancia, con todo lo concerniente a gobierno. Es decir, yo sostengo que estamos ante una Capitanía General, pero ampliada. ¿Por qué digo esto? Porque el término Capitanía General se utilizó con anterioridad, pero ahora yo tengo algo diferente. Yo tengo una entidad a la cual yo le he agregado 5 provincias, la he separado de un virreinato y he creado una nueva entidad político-territorial en el territorio que hoy se conoce como Venezuela. A partir de 1777, 8 de septiembre de 1777, ha nacido un gentilicio para todos aquellos que vivieron, nacieron y están en las provincias mencionadas. Ya no soy necesariamente un guayanés, un maravino o un cumanés,
aunque se pudiera decir que lo seguiré siendo porque ahí está mi cordón umbilical, como decimos en criollo, pero antes que nada ha nacido un gentilicio. Soy venezolano, y toda persona que haya nacido y que nazca en el futuro, en el territorio que he mencionado, es venezolano. Entonces, claro, todas aquellas personas que califican a la Capitanía General de Venezuela como la partida de nacimiento del país, tienen toda la razón. Porque este territorio llamado Venezuela es el que va a estar presente en las 26 constituciones que nos hemos dado a lo largo de nuestra vida republicana. Y es lo que luego va a generar, va a ser el pivote sobre el cual descansa el principio jurídico uti possidetis iuri, cuyo creador, mentor fue el Libertador, cuando dice: el territorio de la República debe ser el mismo que tuvo cuando fue Capitanía General de Venezuela antes de 1810. En la próxima parte continuamos con esta historia territorial. Continuamos en Historia Viva TV con el proceso de integración político-territorial de Venezuela. Como lo dijimos en el programa anterior, estábamos analizando rápidamente las llamadas instituciones borbónicas, es decir, ese proceso en función de estas instituciones, primero la Intendencia y luego la Capitanía General, que sencillamente perfilan este proceso de integración territorial de Venezuela. En 1786 yo voy a tener la creación para Caracas de la Real Audiencia, es decir, que hay que esperar hasta 1786 para que yo pueda tener en Caracas, ¿sí?, un organismo que prácticamente pueda impartir justicia en todas las instancias, sin depender, como se hizo con anterioridad, de audiencias foráneas. Este proceso de integración de la Real Audiencia, al igual que las instituciones anteriores, descansa sobre la misma base territorial. Es reiterativo, pero lo repito, abarca las provincias de Margarita, Trinidad, Caracas, Guayana, Andalucía y Mérida de Maracaibo. Sencillamente aquí hay una clara intención de integración político-territorial de una nueva entidad separada del virreinato, que recibe el nombre de Venezuela. Pero no es solo el final, no es solo la creación de la audiencia. En 1793, y es algo muy significativo, yo tengo la creación del Real Consulado, de igual manera, con sede en Caracas, ¿sí?, con la misma base territorial, pero aquí esto no parte de una real cédula emanada por la corona, no, esto es un reconocimiento, es una real cédula, pero es un reconocimiento a la élite criolla mantuana, ¿sí? Por supuesto, el desarrollo económico es notable, estoy hablando de los blancos criollos, ¿sí?, que tienen haciendas, que tienen propiedades, que tienen esclavos, que generan la riqueza en estas provincias, y es entonces cuando, para afinar lo concerniente al comercio y a varios asuntos económicos, el rey decide crear este Real Consulado. Eso es algo notable. Y generalmente en historia de Venezuela muy poca atención se le da a esta instancia. Al final, yo voy a tener para 1803, ya como conclusión de este proceso de integración territorial, el asunto eclesiástico, el aspecto eclesiástico,
quienes me ven pudieran pensar que lo eclesiástico no tiene nada que ver con lo civil, con lo jurídico, nada que ver con el Estado, pero no perdamos de vista que yo estoy aquí trabajando en función de una iglesia, ¿sí?, en aras del Estado, de ofrecer beneficios al Estado. Y también yo estoy hablando de que es en 1803 cuando yo tengo una iglesia venezolana, es decir, yo centralizo elevando la diócesis de Caracas o de Venezuela, yo la elevo a arquidiócesis de Venezuela y le anexo como sufragáneas las diócesis existentes, que no eran otras que la de Mérida o Maracaibo, creada en 1777, y la de Guayana, creada en 1790. Quiere decir que este proceso de integración político-territorial que se inició con la creación de la Intendencia en 1776, va a concluir en 1803, cuando yo eleve a arquidiócesis la diócesis de Caracas o Venezuela y tenga entonces un arzobispo metropolitano residenciado aquí en Santiago de León de Caracas. Señores televidentes, este proceso de integración político-territorial al que le hemos dedicado varios programas fue tardío. Y eso significa que con el primer paso que se produce aquí en 1810 y por supuesto en 1811 que va a dar paso a la creación de la República, me temo que el gentilicio venezolano y este proceso de integración realmente no se dio por completo. Aquí, y la Primera y la Segunda República, y la Tercera también, y durante el siglo XIX las consecuencias se van a ver, aquí quedó intacto el regionalismo, quedó intacto quedaron intactos los fueros y privilegios de las provincias, que a duras penas van a aceptar la integración en una sola entidad que se llamó República de Venezuela a partir de 1811. A las pruebas me remito. Cuando se dé el paso hacia la independencia, no debe olvidarse que la provincia de Guayana, que la provincia de Maracaibo y que incluso la ciudad de Coro no estuvieron de acuerdo con la iniciativa caraqueña de dar el paso hacia la independencia y prefirieron continuar dependiendo y apoyando a la corona. Y una buena parte de ese largo proceso, esa guerra de independencia que fue violenta a muerte, se debe a que para muchos historiadores, hasta 1815, incluso un poquito más allá, cuando llegue Morillo con tropas realmente veteranas españolas, repito, con anterioridad, esa guerra a muerte fue prácticamente una guerra civil, fue una guerra entre venezolanos. Y ahí tiene mucho que ver este proceso de integración tardío que se dio en Venezuela. Será hasta otra ocasión cuando continuemos con otro tema de este proceso de integración político-territorial de Venezuela.